radiotv.mx. Dos de ojo y uno de lengua para llevar. A continuación, Nosotros, con Dana Murillo Blanco, en radiotv.mx. radiotv.mx presenta con Dana Murillo Blanco. Porque los no existimos sin... Hola. Ya me oigo, es que no me oía. Y aquí me dan mi cue falso. No es cierto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un día de plácemes. Bien, rete padrísimo y harto rico. Vamos a platicar con Marina Hernández, que nos visita. Ay, más bien es un honor, no nos visita, es un honor, es un privilegio tener aquí a una personalidad harta conocedora de tanto arte que ahorita vamos a platicar contigo, pero vamos a dar antes que todo los generales. Pancho Villa, no es cierto. Y en los controles está con su sonrisa hermosa Magda, la niña nice. Como siempre se tarda en aplaudirse y después no se quiere desaplaudir. Ya, desapláudete, ya. Y les digo que bueno, no, esta niña. Y bueno, hoy es martes 14 de mayo, estamos en la semana de la festejación, del festejo, de uno de los antros más hermosos, más cautivadores, más llenos de recuerdos, de vida, de experiencias, de pasión que puede haber, que son los museos. Estamos en la semana de festejar el 18 de mayo, que es el Día Internacional del Museo. Y para estar con nosotros, bueno, tenemos, ¿qué les digo? Es una casa, es un museo, es un recinto de meditación, tiene unos lugares maravillosos que los vamos a estar viendo alrededor del programa. Tiene una cartelera increíble, tiene eventos que son gratuitos. ¿Qué puedo decir yo de la casa, museo, Casa del Risco, Isidro Fabela? Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Marina, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es buenas verdaderamente un honor estar en este espacio tan juvenil, tan propositivo, gracias. tan creativo. Gracias. Y bueno, pues ahora les toca escuchar a un gran museo, gran en el sentido de no porque yo sea la subdirectora, sino más bien porque este museo fue la plataforma, finalmente, el Museo Casa del Risco, la plataforma en la cual muchos museos se fueron creando. Incluso las casas de cultura en México tomaron el formato que tenía el Centro Cultural Isidro Fabela. ¡Uy, qué maravilla! Y se llama Centro Cultural Isidro Fabela o Museo Casa del Risco. Es un monumento del siglo XVIII. Tiene una maravillosa fuente del ultrabarroco mexicano, que nada más se las voy a mostrar. No venías así. preparada, ¿verdad? Claro que sí. Por ahí claro tenemos sí, la foto, por favor, para verlo. Y esta maravillosa fuente de 10 metros de altura tiene además, bueno, está rellena, repleta de platos de porcelana china. Además, tiene pedacitos de porcelana china que son los riscos, por eso se llama el Museo Casa del Risco. Y además en esta fuente tiene espejos, tiene esculturas, tiene además detalles muy interesantes porque tenemos porcelana china de varias dinastías, que eso ha hecho que sea la única fuente en estas categorías que ustedes han visto de fuentes del virreinato. Esta es la única que tiene el ultrabarroco mexicano. Puede ser la única muestra que tenemos de este sincretismo de culturas, de este mestizaje mexicano. Realmente así somos los mexicanos, como es la Fuente del Risco. Es que véanla, por favor, lo tenemos en pantalla. Bueno, ustedes pueden decir de qué tamaño es la fuente, porque en foto puede ser engañosa y digan, pues igual y mide 1 metro por 1. No. ¿Cuánto mide la fuente? 10 metros de altura. Fíjense, 10 metros con una precisión, una perfección y una majestuosidad en
¿Cuántos materiales son en total? Tiene aproximadamente entre conchas, espejos, tiene esculturas de talavera poblana, tiene tallas de piedra de recinto, tiene además tibores y mosaicos de talavera poblana. Y todo esto, a eso se le llamó el estilo del Risco. Por eso es tan importante, porque todas las culturas llegaron. Además tenemos Talavera de la Reina también, que es directamente de España, que se mandó a hacer exprofeso muchas piezas y muchos diseños de mosaicos de azulejería para poder hacer la Fuente del Risco. Es la única, por eso es como que la más importante de México, y además una de las muestras también para Japón, para China, incluso para España, una de las piezas más exóticas en cuanto al ultra barroco mexicano. Entonces, bueno, este patio, que es un patio chico a comparación de la fuente, que parece que es muy corto, esta era una casa del siglo XVIII, una casa de don Pedro Alcántara del Valle, un español que además tuvo a su cargo la fábrica de Loreto. ¿Y Peña Pobre? Sí, y la de Loreto en especial, es la que ahora es la Plaza Loreto, la que conocemos como él le fue el encargado. Entonces manda hacer las modificaciones en la Casa del Risco para poder hacer un segundo piso, que es el que ustedes están viendo, porque se viene a vivir a San Ángel y entonces tiene que subir a un segundo piso sus habitaciones. Al subir a un segundo piso de las habitaciones es porque se venía su esposa, las sirvientas, las nanas, los mozos, los cocheros, toda la familia se venía. Suben a un segundo piso estas habitaciones y Isidro Fabela, cuando compra la casa en 1933, se dedica a restaurarla. Ay, ¿cómo estaría la casa? Era una vecindad. Después de la intervención norteamericana, después de que estuvo convertida en vecindad durante el periodo de la Revolución Mexicana, porque muchas familias abandonan San Ángel, y entonces esta casa ya deteriorada se pone a la venta del mejor postor, con la única salvedad de que tenía que reconstruirla y habitarla y no cambiarle este giro. Entonces pueden rescatar la casa. Isidro Fabela poco a poco durante varios años estuvo restaurando la casa, comprando muebles para decorarla y amueblarla como era la casa del siglo XVIII. Su esposa doña Josefina Eisenman igual se dedicaron a seleccionar las obras, las pinturas, y como ellos viajaban mucho, porque don Isidro Fabela fue un importante diplomático mexicano que, además de todo este papel importante que tuvo en la legación mexicana durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, México tuvo un papel importante y él estuvo todos estos años en Europa representando a México en la Liga de las Naciones. Tan así fue de importante que no había quien sustituyera sus funciones en la Liga de las Naciones, y bueno, su papel fue el que determinó que se abrieran las puertas a México y recibir de refugiados a todo el mundo. Y digo todo el mundo, eran judíos, eran españoles, eran todos los perseguidos que se acercaban a Isidro Fabela, y él fue a buscar a profesores, a intelectuales, a todo el mundo para que viniera a México. La importancia fue a tal grado que, bueno, Austria, por ejemplo, le puso a su avenida principal, donde está la representación de la ONU, Isidro Fabela. En España hay parques Isidro Fabela. Hay turismo incluso que viene de España, sobre todo, que viene a visitar México. El embajador de Austria viene, por ejemplo, de Irlanda igual. Isidro Fabela reconoce al batallón de San Patricio. Y en la plaza de San Jacinto logran poner una placa donde se conmemora a los mártires del batallón de San Patricio cuando cambian de bando al mexicano para poderse unir con nosotros, para poder defendernos de los norteamericanos. Entonces, toda esta emocionante historia alrededor de esta casa que nace como la conocemos con la Fuente del Risco en el siglo XVIII. Y luego Isidro Fabela, con su intervención magnífica, logra rescatar la casa y nos las entrega en 1963 como la primer casa museo que se abre al público de un particular, y que además
tiene el complejo del centro cultural que lleva su nombre, Isidro Fabela, y entonces hace una casa museo con un edificio adjunto donde tiene una serie de actividades y exposiciones y conciertos y espectáculos y seminarios y conferencias y demás y demás. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué les dije? Les dije que vamos a hablar harto rico aquí con Marina Hernández, subdirectora de la Casa Museo Isidro Fabela. Regresamos, estamos transmitiendo desde Alfonso Reyes 190. Irving ya llegó, saludos, no le cambies, estamos aquí en Los Otros. Hola, ya estamos de regreso aquí a Los Otros. Ay, qué rico estamos platicando. Me encanta Marina, tenemos que hacer una serie. Me parece muy bien. Maravilloso. Estamos hablando de este libro que nos quedamos en el siglo XVIII cuando Así llega es. el Don Pedro Alcántara del Valle y luego... no sé si decir el ángel guardián, ¿qué digo? Y después en 33, Isidro Fabela. Un hombre con mucha visión, con una visión más allá. Nosotros tenemos una obra de títeres que le pusimos Isidro Fabela, un mexicano sin fronteras. Una obra de títeres. Así es. Para los niños. Para los niños, no tan niños, ajá, porque hablamos desde que nace Isidro Fabela y cuando compra la casa y cómo se dedica a decorarla,
cómo pasa la Revolución Mexicana al lado de Venustiano Carranza en este periodo constitucionalista. Y finalmente, bueno, la Casa del Risco, como la están viendo ustedes, bueno, en la parte de arriba, en la hornacina, esto que decora actualmente la fachada, ahorita ustedes la ven blanca, pero actualmente el color es amarillo. Es un amarillo mostaza muy, muy del siglo XVIII. Y bueno, esta casa maravillosa, como la ven llena de árboles y demás, era todo este rescate que hizo Isidro Fabela para conservar ese ambiente de San Ángel también. Isidro Fabela se preocupó porque además San Jacinto y las casas aledañas se integraran en este San Ángel y realmente hacerlo y posicionarlo como un espacio al museo dentro de una colectividad, dentro de un ecosistema, se puede decir, donde todo, por ejemplo, esto estamos viendo lo que es parte de el Centro Cultural Isidro Fabela en Atlacomulco. Esta fue su casa donde nació. Y son esas macetitas, estamos viendo los geranios de su tierra, así le llama a un poema, y es esta cuartería que ustedes ven alrededor con este claustro muy tradicional, es de un solo piso, y es actualmente el Centro Cultural Isidro Fabela de Atlacomulco. Él rescata esta casa, la vuelve a redecorar. ¿Tenía tiempo el hombre de ayudar a personas? Porque fíjate que en esta historia compra la casa en 1933, la empieza a restaurar, a amueblar, está en Europa, en la legación en México, en París, en Holanda, en La Haya, cuando es juez de la Corte Internacional de La Haya, y posteriormente logra posicionar muy bien a México, y el presidente Ávila Camacho le pide que venga a México a ocupar la gobernatura del Estado de México. Y con esto ustedes van a ver, por ejemplo, estos son los interiores del Centro Cultural Isidro Fabela en Atlacomulco. Es una casa sencilla, es una casa que tiene sus sillones muy románticos de esta época. Pero con lo justo. Con lo justo y además... Y buen gusto, ¿no? Porque sí, tenía este gusto desarrollado precisamente de su familia. Su mamá era una pianista muy importante y su papá era un ingeniero que estuvo precisamente en la Academia de San Carlos, en la escuela, en la universidad, y él se va a Atlacomulco, regresa a su tierra, se viene de Atlacomulco a estudiar a la Ciudad de México, conoce aquí a la mamá de Isidro Fabela, y después se van ellos dos. Ella le dice, sí me caso contigo, siempre y cuando me vaya con todo y piano. Y le dice, don Trinidad Fabela le dice, por supuesto que sí, con todo y piano. Y entonces doña Lupita se dedica allá en Atlacomulco a hacer coro de niños, a hacer la música para la iglesia y demás. Entonces, bueno, eran tertulias. Y Isidro Fabela se acostumbra a escuchar la música, a estar en contacto con el campo, con la naturaleza. Y además, esta casa maravillosa para hacer las tertulias era la casa más bonita del pueblo. Entonces tenía, bueno, lujos y a comparación de las otras personas, pero siempre estaba en contacto con el arte, que era lo importante. Muy sexy, ¿no? Más que sexy, muy intelectual el ambiente, porque la mamá era de aquí, de la Ciudad de México, entonces traía todo este halo romántico del siglo XIX, entonces se lo llevó para allá, para Atlacomulco, y de eso impregnó a sus hijos. Cuando viene Isidro Fabela aquí a estudiar la preparatoria, la secundaria, la preparatoria, finalmente Alfonso Reyes, incluso que tenemos aquí a unos pasos su biblioteca, se hicieron muy amigos. Isidro Fabela lo invita a pertenecer al Ateneo de la Juventud. Y Alfonso Reyes conste que Alfonso Reyes también era hijo de un general y que tenía acceso a un ambiente también lleno de candiles, de tapices, de arte. Dice que la casa más bonita en Santa María la Ribera era la de Isidro Fabela y era en la que se comía mejor. Ay, mira. Porque además, antes del Ateneo de la Juventud se llamaba estas reuniones que hacían, como siempre era Isidro Fabela el que los invitaba, le pusieron en lugar de veladas, le llamaban fabeladas. Ay, mi vida, favelada. Oye, está rico, ¿no? Vámonos a una favelada. Sí, ya entonces estado bien rico porque había música, había poesía, él contaba cuentos, entonces Alfonso Reyes también se integraba a estas reuniones y bueno, además había
comida. Entonces era un ambiente de los jóvenes muy atractivo para que ellos posteriormente se reunieran y pudieran hacer lo que ya se llamó formalmente, que los invitó don Justo Sierra a hacer el Ateneo de la Juventud. Este ambiente que poco a poco permeó en toda la juventud, hizo que se dividieran los grupos. Uno se fue a la revolución, otro se quedó como académicos de la universidad y se reencuentran finalmente a la hora de hacer los gobiernos posrevolucionarios. Finalmente van haciendo esta red de apoyo que sí logran convertir a México en una potencia, a posicionarlo finalmente, y académicamente y culturalmente tienen un toque de distinción. En este caso, por ejemplo, Isidro Fabela, este amor por España, por Europa, independientemente de este sesgo internacionalista que tuvo él, además este hispanismo lo permea a todo México, porque entonces había un movimiento muy mexicanista, que era muy nacionalista, que era el que abogaba por irnos a las pirámides, a los íconos prehispánicos y demás, a nuestras raíces, al indígena. Pero había otra corriente de los hispanistas que decía, vamos a regresar, vamos a rescatar nuestro barroco mexicano, vamos a ver nuestra influencia hispana. Y a tal grado fue que cuando él compra la Casa del Risco, logra reabrir las fábricas de Talavera poblana. Logra hacer que todos sus amigos arquitectos, hay una corriente que está en contra del funcionalismo, una corriente totalmente colonialista que le llaman los neocolonialistas, y las casas comienzan a tener estos toques de este barroco, de esta nostalgia del barroco, y entonces vamos a ver fachadas con brocados de tallas en toda su fachada, talla de cantera rosa, que por ejemplo aquí en la Condesa hay mucho, hay algunas casas en la Roma, otras que encontramos en Polanco, sobre todo, que fue una colonia muy fuerte de esta influencia del neocolonialismo. Se rescata la Talavera poblana, se integra en la arquitectura, entonces se hacen reproducciones de muebles antiguos, y cuestión que a los funcionalistas y a todos los modernistas y contemporáneos que estaban en ese momento, o sea, era como una aberración regresar otra vez. ¿Cómo crees? ¿Por qué, Sí. ¿Por qué es tan retrógrada, no? Así es, incluso el maestro Jorge Alberto Manrique decía, es cuando México se quiso otra vez barroco. Y entonces viene esta oleada, pero todo es influencia a raíz de rescatar la fuente del Risco. Isidro Fabela convoca a sus amigos arquitectos para ver cómo iban a rescatar la fuente. Entonces se abre la fábrica de Talavera, nuevamente las fábricas para poder hacer los pedacitos que faltaban. Sus amigos anticuarios se abren, hay un boom de galerías precisamente para rescatar y ver qué platitos de qué dinastía le faltaban a la fuente, y entonces se los iban a conseguir porque tenían que ser dos igualitos. Y además todo la arquitectura, tratar de rescatar estos detalles que faltaban, como era una vecindad, rescatar la arquitectura de la casa. Se hizo finalmente parte de todo este boom neocolonialista que nace en estos 30s y 40s, que es la fortaleza de este hispanismo mexicano que se da en la música, en la literatura y en la arquitectura. Finalmente también hay otras corrientes que están nutriendo en ese momento a México, pero a Isidro Fabela le tocó recordarnos que tenemos raíces españolas, que tenemos raíces árabes, que tenemos raíces chinas, que somos un poco ultrabarroco mexicano, un mestizaje de muchas culturas. Muy nutrido. Y además que no podemos olvidar esta influencia hispana, no hay forma de escaparnos de España. Ni morisca, claro, ¿no? Así es, y claro. Entonces finalmente también vamos a ver cómo el rescate de la fuente del Risco se convierte en una réplica para muchos arquitectos en sus casas que están haciendo, que están diseñando, en el mueble, en la indumentaria femenina, en la moda de aquel entonces, en los caballeros que nacen también como parte de este boom que existe, estos caballeros que renacen con impregnación del barroco, y entonces también renace el caballero un poco hacia español, toda esta nostalgia que nos trae. Y bueno,
Isidro Fabela, cuando inaugura la Casa del Risco como el primer museo que se abre con esta multifaceta de actividades, bueno, hace 50 años, porque está cumpliendo el Museo de la Casa del Risco 50 años, Ay, felicidades. hace precisamente que abra, por ejemplo, don Alfonso Reyes también deje su casa como museo, su casa biblioteca, se hace casa museo. Conoce a Franz Mayer y lo hace también coleccionista. O sea, es un gran sonsacador. Claro. Pero de los buenos. Franz Mayer se hace coleccionista gracias a Isidro Fabela. Es de esos amigos que te dice tu mamá, no te juntes con ellos porque son demasiado buenos. A veces sí, porque bueno, lo mismo lo vemos en Hagenbeck. Hagenbeck, que tiene sus casas, también se empieza a ser coleccionista, porque al lado de Isidro Fabela hay una gran mujer, Josefina Eisenman, que era alemana. Vamos a hablar de ella después del corte y me gustaría que también nos platicaras un poco de qué hace el Risco en su programación mensual, cómo apoya el Risco a toda esta juventud y a toda esta gente que está ávida de enseñar su trabajo y trae la pasión. Y yo te quiero preguntar después también del corte, si tú tienes 2 meses, 1 año, ¿por qué hablas con una pasión como si estuvieras enamorada de 15 años de la Casa del Risco? Muchas gracias, ahorita nos vemos. Sí, claro. Estamos transmitiendo desde Alfonso Reyes 190, hablando de... No le cambies, regresamos. Qué rico platicar con Marina Hernández de la Casa de la Cultura, de la Casa Isidro Fabela, de la Casa del Risco, de Museo Casa del Risco, del nombre que le quieran decir. 19 años con este galán. Así es, con un gran personaje del cual he aprendido muchísimo y sobre todo esta sorpresa continua de saber que fue un hombre visionario, sin fronteras. Emprendedor totalmente. Con todo, en todo estaba
abierto, porque además lo ves en política, en su gobernatura en el Estado de México, en economía, por ejemplo, en políticas públicas, en servicios al público, en pensar en proteger la industria en el Estado de México. La primer ley de protección de los animales que existe en México y sigue vigente es la de Isidro Fabela. Entonces lo ves visionario en todas las áreas, en educación. En el Estado de México, por ejemplo, abrió museos que todavía apenas si los estábamos pensando en la Ciudad de México y a nivel nacional. Él ya abrió el Museo de la Charrería, el Museo de Arte Popular. Uh-huh. Cuando aquí todavía apenas se está gestando esa idea, él allá ya había abierto los museos. Oye, tú nos podrás decir, yo no estoy muy de acuerdo que dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo quiero pensar que detrás no se trata como una persona que está como abajo, sino detrás es quien impulsa, quien da, quien es el motor, digo, ¿no? Quien vas... Así y es. aquí no llegas y no me traes 3 cuadros. Sí, claro. Y no te hago tus frijoles y no me cierras ese, ¿no? Una gran mujer al lado de Isidro Fabela. Él encontró a su amiga, como él la menciona, a su compañera, a su cómplice. La encontró, la conoció en la Embajada de México en Berlín. Cuando él llegó a la legación, él fue representante en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Sudamérica. Cuando está precisamente en Berlín, él la conoce. Es una señorita que habla alemán, que habla varios idiomas además, y que lee ávidamente en esos mismos idiomas. Incluso parece que habla hebreo, porque tiene raíces también judías. Uh-huh. Entonces tiene esa facilidad de platicar con Isidro Fabela. Se cautivaron desde el primero hasta el último momento porque ahí se casan precisamente en la legación de México en Alemania, en Berlín, y se casan ahí. Después de ahí tienen que huir. Renuncia él al cargo, sería la palabra estricta. Renuncia al cargo por no querer estar con quien también le dio muerte a Venustiano Carranza aquí en México. Entonces decide él separarse del gobierno, separarse de su cargo. Su convicción moral y ética era muy importante para él y se separa del cargo, se va con Josefina a tener la luna de miel que no había tenido porque andaba todavía trabajando en esta parte diplomática y se van a recorrer 3 meses de luna de miel. Ay, pobrecito. ¿Qué tal? No, fue algo maravilloso. Eso no se le hace a una esposa. Maravilloso. 3 meses de luna de miel. ¿Qué tal? Y compartiendo libros. Se conocieron y tenemos los libros que se están mandando mensajitos con los libros. Libros en francés, libros en inglés, libros en alemán. Y posteriormente, doña Josefina acompaña a Isidro Fabela, es inseparable, en todas partes está. ¿Cómo supo, por ejemplo, Isidro Fabela en qué momento denunciar? ¿Cómo leyó, interpretó bien los telegramas que estaba sucediendo en Alemania, con el conflicto mexicano, con el conflicto con toda Europa? Uh-huh. La oportunidad para llegar y descubrir que estaba habiendo unos crímenes nazis escandalosos cuando se descubre lo de las cámaras de gases y demás. El único que tiene el valor de poder hacer la protesta abierta al mundo es Isidro Fabela, es México. De ahí que, bueno, seamos nosotros un país muy importante dentro de la historia internacional, de la historia mundial, porque si no hubiese hecho Isidro Fabela esta protesta y esta interpretación y visión de estar viendo que sí estaba Alemania abusando de una raza completamente, no de una religión, no de unos religiosos que eran judíos, de una raza completa. Y además de otros que estaban alrededor también, estaban los gitanos también. Claro, los gitanos. Cuando él ve que hay este abuso de Alemania, cuando están los crímenes nazis, se descubren, nadie quiere decir lo que está pasando porque Alemania es una potencia muy fuerte y temen que sean invadidos. Claro. Entonces México logra hacer esta protesta y abre todas las cartas, sí, de protesta e invita al mundo a unirse para detener a Alemania. Lo mismo hace la protesta contra Benito Mussolini.
porque están invadiendo a Turquía y Turquía había firmado el pacto, nada más que no tenía dinero para pagar la cuota de ese mes y con ese motivo lo desconocen, claro, y lo quieren invaden a Abisinia, pero México hace la protesta a través de Isidro Fabela. Y así vemos casos como Isidro Fabela está atento a esto. Pero en el caso de Alemania es muy singular como gracias a Josefina, que la describen como una gran mujer en el sentido de esta feminidad preciosa, discreta, con una sonrisa bellísima, que sabía platicar de todos los temas, una mujer muy culta y que enamoraba a todos los cautivaba. Entonces, Isidro Fabela feliz tenía una compañera con la que compartía y quien ella probablemente le ayudaba a traducir algunos textos, algunas cartas o le pasaba algún comentario que había escuchado de sus amigas también para poder ver finalmente hacer este trabajo diplomático que era muy importante. Doña Josefina, junto con ella, también se van a las subastas para escoger los cuadros. ¡Ay, qué con rico! Ella también hace la entrega de la Casa del Risco y menciona a Isidro Fabela, o sea, es con mi compañera, entre ella y yo, escogimos cada mueble de esta casa, toda la colección y cada mueble lleva nuestra alma siempre juntas. Ay, por ejemplo, bonito. Entonces nos entrega este esfuerzo de los dos, finalmente es de los dos, el respeto que le tiene a ella y la admiración sobre todo, siempre le tiene una gran admiración a ella. Y sí, doña Josefina nunca quiso destacar ni nada, siempre estaba un paso atrás, porque sabía quién era el gobernador, era don Isidro Fabela, quien estaba en la legación era él. Era una dama, ¿no? Pero ella sí, yo creo que recibía a todos, los atendía, nunca lo dejaba que él trabajara. Cuando se subía al torreón, al mirador de la Casa del Risco, que es el lugar más alto de San Ángel, más cálido además de la Casa del Risco, porque la Casa del Risco es muy fría. No, él tenía su habitación, su tiempo para poder estar a solas y nadie lo molestaba y doña Josefina se encargaba de eso. Porque bueno, siempre lo apoyó y cuando muere Isidro Fabela en 1964, ella se hace cargo de que todas las publicaciones que había preparado sobre la Revolución Mexicana, los documentos, se sigan haciendo de acuerdo a cómo fueron sus instrucciones. Todavía doña Josefina muere hasta 1971. 7 años después logran publicar esta enciclopedia, como enciclopedia maravillosa de la Revolución Mexicana, documentos de la Revolución. Y bueno, pues sigue este trabajo de don Isidro, gracias a este compromiso también de ella, de la labor de su esposo, de la labor de un gran hombre que ella también admiraba, pudiera tener una consecuencia realmente en la historia de México, como fue el objetivo de Isidro Fabela. En cuanto al museo, sí te quiero comentar, ellos habían preparado la entrega del Museo de la Casa del Risco con muchos años de anticipación. En 1958 ellos firman con el Banco de México que fuera el fiduciario de la Casa del Risco. Lo mismo invita a Franz Mayer y a Hagenbeck que hicieran como fideicomisos estos formatos. Era muy amigo de Diego Rivera y también deja la casa de Frida, la deja precisamente con Banco de México. Y ese es el formato que ellos prefieren asumir, porque el Banco de México les da otra alternativa que no es con las instituciones oficiales del INBA y del INAH que estaban en ese momento, que pudo haber sido cualquiera de las dos instancias oficiales que asumieran la responsabilidad de los museos. Sin embargo, se van al Banco de México porque les ofrece una alternativa de fideicomiso y entonces se crea alrededor un halo de benefactores que tienen la posibilidad de tener colecciones y entregarlas, como Hagenbeck, que también es alemán, al igual que Franz Mayer, amigos de doña Josefina y de esta comunidad alemana. Entonces dejan estos museos y se hace realmente una época muy interesante. Para 1963 y 64 estamos viendo en México cómo se crea una cantidad de museos muy importante, una política que vamos a ver cultural que sí trasciende. México está posicionado como uno de los países más importantes en museos, en museología, en museografía, porque bueno, es
todo el empeño de todo este ambiente que también ha sido promovido por don Isidro Favela. Es esta escuela que deja. Perdón que te interrumpa, es de las pocas veces que en un programa me he quedado callada. Deja que te... No, Marina, y qué rico me has dejado callada. Por desgracia, cuando estás en otro país y ves los museos y ves, wow, dices, la gente se identifica con los museos, la gente valora, aquilata, y es imposible no ir, pero no es que vayas por la escuela, de que, ay, me mandan a la escuela, ¿no? Tengo que hacer, no, o sea, hoy es tarde, esta tarde vamos a tal museo a ver esto en especial. En México no lo tenemos, ahorita platicamos de ello, nos tenemos que ir a un corte, ya casi para despedirnos. Transmitiendo de Alfonso Reyes 190, está con nosotros el Museo Casa del Risco, regresamos. Estás enamorada de tu chamba seguramente. Así es. Son 19 años ya en el Museo de la Casa del Risco. Bueno, vamos a cerrar un poquito esta conversación de los museos que nos estabas diciendo. México es estandarte. ¿Por qué no lo sabemos alzar? ¿Sabes por qué? Yo creo que nos hemos distraído un poco o estamos muy acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a que tenemos el arte como parte de nuestra vida cotidiana. ¿Tú crees que estemos acostumbrados? Sí, porque no vamos a la casa del vecino tan seguido porque lo tenemos a un lado. Entonces tenemos 110 museos que si yo camino a unas cuadras, ahí está. Entonces siempre estamos, bueno, al rato voy. O está aquí o está acá, ¿no? O el Museo de Casa del Risco, ¿es un museo? Entonces dicen, ¿no es una casa? Sí, pero también es museo. Y dices, luego paso. Y entonces se te olvida y luego otra vez. Y lo mismo dices, bueno, es que hay una pirámide aquí, hay una pirámide acá. Sí, pero finalmente San Antonio, ¿no? dices, es que hay pirámides por todas partes. En el metro que sigue mucha gente que no se detiene a verla, ¿no? Sino que, ay, sí, es de ahí.
Historietita del Metro de Así Pino es, Suárez, sí. ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a estar rodeados de arte. Y eso hace que a veces perdamos esa sensibilidad Apreciación. de apreciación del encanto, de la sorpresa, de estar precisamente en contacto con los museos, con las colecciones, con los coleccionistas. Y a veces se nos va esta necesidad de tener de los museos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy apreciado ir al museo, pero pues es que si tú ves, no tienen tanto arte alrededor, tienen arte No, contemporáneo. es lo que te iba a decir, Es- tienen contemporáneo, yo tuve la oportunidad de vivir unas lunas en Europa, y bueno, los museos, ves que tienen de todo un poco, ¿no? Así De es. Egipto, que bueno, se saquearon, digo, no es mala onda, pues se saquearon, etcétera. Pero realmente de su propia cultura, claro, tienen cosas maravillosas cada país, etcétera, pero esta parte de tener algo propio, mío, lo que Así acaban de es. descubrir que afecta a unos vestigios arqueológicos en la Estela de Luz, en la construcción de Estela de Luz, yo así, Así no, es. y nunca creo que vamos a dejar de platicar de esto. Tenemos varias actividades en la Casa del Risco y una de ellas es la Mami Congreso, que es una Así organización, es. porque también es filántropa Casa del Risco. A ver, platícanos rapidísimo. Así es. La Casa del Risco, dentro de todo su programa de actividades, tiene exposiciones, conferencias, seminarios y tiene además presentaciones de libros y entre otras actividades tenemos, por ejemplo, esta actividad de Mami Congreso, que es de las muy pocas que tiene la Casa del Risco de forma altruista, apoyando a todo este Proyecto grupo de Andares. andares. Los escogimos a ellos y ellos nos escogieron a nosotros para poder hacer estas actividades. Por una parte es el aporte, por otra parte es también la calidad ética con el que se ha desarrollado esta asociación. Eso es muy importante. Ay, qué bonito. Porque conocemos otras asociaciones civiles que también han pedido que se les exente de un donativo para el museo, para restauración, que es para lo que lo destinamos. Y en cambio, el proyecto Andares lo hemos seguido de cerca y hemos sabido qué hacen, cómo utilizan sus recursos, cómo se aplican, los resultados que tienen. Y esto verdaderamente Eric Herrera y todo el equipo que está integrado en todo el proyecto Andares es muy importante. Es un granito de arena dentro de todas las necesidades que Claro. hay en México y en la Ciudad de México, pero lo que ellos aportan es un granito de arena que nadie ha puesto atención. Y ese granito de arena, con todo lo que tienen que hacer en un equipo de trabajo así mini que también he tenido la oportunidad de conocer y que la licenciada Lucía Sáenz Viesca, nuestra directora, ha puesto empeño en vigilar a estas instituciones en las que nosotros apoyamos de alguna forma. Y bueno, se convierte en una fiesta el día de la presentación, porque cuando vemos, estamos distrayendo acá a los papás, dándoles conferencias, bueno, dándoles ellos conferencias, nosotros nos vamos con los niños a pasarnos un día divertidísimo. Tiene un costo, definitivamente, porque son muchos profesionales los que están. Va a decir, para divertir a un niño no necesitas más que una pelota. No. Pero esta es una actividad que los recrea a los niños, son niños de todas las edades, no es una guardería tampoco, entonces ni tampoco es un parque de diversiones, porque Claro. todo es en la Casa del Risco. Aparte, Cuando claro. menos piensan, los niños están haciendo una actividad significativa de artes plásticas. Están haciendo un títere o pintando unas piedritas, que entonces van a hacer una escultura, pero están trabajando con unas psicólogas, unas pedagogas, y además tienen una obra de títeres también, trabajando unos temas muy importantes para ellos, un horizonte más de significados. Entonces son profesionales de muy alta calidad que están ellos brindando sus servicios de forma altruista también. Y los doctores y los psicólogos y los profesionales que están con los papás trabajando en la formación de padres de familia, en que también nos echen una mano los profesionales, porque a veces no sabemos qué hacer con nuestros niños. Bueno, eso Claro. también tiene un costo. Y Claro. es muy significativo el costo, porque todos están poniendo parte de su tiempo, los especialistas. Claro. Mami Congreso tiene más actividades en donde exenta de pago y donde precisamente brindan estos servicios y nos unimos a la causa.
Qué bueno, el Museo qué rico. Casa del Risco no puede unirse económicamente, pero sí brindando sus instalaciones pero a este proyecto muy importante. Qué mejor ayuda y unirse a la causa porque tienen otras actividades. Yo veo que aquí tienes Sí. un poquito ya para despedirnos. ¿Qué Sí. tenemos aquí? Mira, te traigo de obsequio Gracias. Ay, gracias. para tu equipo, espero que... No, para mí. Tú destinas a quién se lo quieres obsequiar. Ok, está bien, claro, sí. Este catálogo de Gracias. Paulina Lavista, Momentos Dados, Momentos dados. es parte de las exposiciones que llevamos temporales en el Museo Casa del Risco. Tenemos un asunto espinoso que es sobre cactus, que termina este fin de semana. Tenemos esta de fotografías, es la primera vez doña. después de 9 años que se le hace un reconocimiento al trabajo de la maestra Paulina Lavista. Es una de las mejores fotógrafas mexicanas. Es lo que te iba a decir. Oye, Marina, ¿ustedes aceptarían tener un segundo, tercer, cuarto, quinto programa con nosotros? Ah, claro que sí. Tú dime los que quieras porque te puedo platicar. Su vida estás entonces. Así Cada es. mes, así como el Mutec Así y el es. Mide ya lo subimos, tú también. Muy Después bien. nos hace un programa de puros museos. Me parece muy bien. Y mira, te obsequio también ¿qué te pusieron este aplausos? pequeño kit. Gracias. Muchas gracias. Ay, está maravilloso. Mira. Muchas gracias. Y tiene una postal de la Fuente del Risco, Aquí se una ve. cintita para los que nos encanta traer nuestras Sí, cintas. es para mi hijo. Este es Yo amo la Casa del Está Risco. maravilloso. Y un folleto donde platica brevemente nuestro programa de actividades. Pues yo también te quiero regalar por parte de nuestros invitados que hemos tenido. Este es un catálogo de la maestra pintora Beatriz Simón. Tiene un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Y también apoyamos a muchas organizaciones. Esta organización se llama Conocer para Vivir. Es una organización que apoya a pacientes y familiares que están pasando etapas de cáncer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Marina Hernández, ha sido un gusto, un placer haber estado con Casa del Risco en este momento. Yo te quiero invitar para el próximo mes, vamos a agendar, Muy no te bien. me vayas. Gente, otros maravillosos, si no tienen lana, si no tienen recursos para irse a Disneylandia, me cae que no importa, váyanse a San Ángel, a la Casa del Risco y verdaderamente van a viajar y saber lo que es un lugar mágico, riquísimo, entretenido y no necesitamos dinero cochino que nada vale. No es cierto. No, claro que sí, también se aceptan donaciones porque tiene unos libros, unas cosas maravillosas en la tienda de la Casa del Risco que Así después es. vamos a platicar en otro programa. Muchas gracias, Magda, la niña nice, en los controles que estuvo. Yo soy Dana Murillo Blanco, me puedes encontrar en mi Twitter, Dana Murillo Blanco, o en el Twitter de los otros RTV. Gracias, nos vemos el viernes con el Mutec y el próximo mes otra vez Casa del Risco. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx